La confesión inesperada de la princesa Ana a los 75 años. A los 75 años, la princesa Ana, considerada desde siempre la integrante más discreta, trabajadora y abnegada de la familia real británica, ha roto finalmente un silencio que se había prolongado durante décadas. Un secreto que hasta ahora había vivido en susurros, envuelto en rumores y conjeturas tras los muros del palacio. Durante años, la prensa y los observadores reales especularon, imaginando sombras y verdades nunca reveladas. Pero ahora, la propia Ana ha confirmado aquello que muchos apenas se atrevían a sospechar. Una revelación lo suficientemente poderosa como para sacudir para siempre la imagen de la monarquía. La gran incógnita es por qué eligió este momento para hablar. ¿Qué significado profundo tiene esta confesión tardía? Lo cierto es que nadie esperaba que un día así llegara, y mucho menos en un escenario tan sobrio. Frente a un público que esperaba un compromiso real más, lleno de formalidad, sonrisas medidas y aplausos educados, la princesa sorprendió con algo completamente diferente. No se trataba de ceremonia, sino de confesión. Un momento sin filtros, un destello íntimo en la vida de una mujer que, durante décadas, había sido considerada la figura más inquebrantable de la corona. El peso del silencio. Durante medio siglo se le llamó la miembro más trabajadora de la familia real, la que nunca fallaba, la que siempre cumplía. Sin embargo, tras esa apariencia de firmeza se ocultaba una verdad que casi nadie imaginaba que ella pronunciaría en voz alta. Con las manos apoyadas sobre el atril, los documentos alineados con precisión frente a ella, aunque apenas los miró, dejó que un largo silencio se instalara en la sala. Como si midiera el peso de cada palabra antes de pronunciarlas, finalmente susurró: «Hay algo que he llevado en silencio durante demasiado tiempo». La tensión se hizo palpable. No eran frases ensayadas ni un discurso protocolario. Eran palabras íntimas, cargadas de una verdad dolorosa. Durante años, los rumores habían girado en torno al deber, al matrimonio y a los sacrificios, casi siempre atribuidos a otros. Pero esta vez, la princesa Ana decidió girar el foco hacia sí misma. Reconoció que los mismos muros del palacio que le habían enseñado disciplina y fortaleza, también la habían obligado a reprimir su corazón. Creí que el silencio era una muestra de fuerza, confesó con voz temblorosa. Pero el silencio también puede ser una cárcel. Te protege del escándalo, sí, pero también entierra verdades tan profundamente que terminan envenenando lo que queda. Una herida compartida. El público contuvo la respiración cuando habló del amor, de cómo tantas veces había quedado relegado frente al deber. No mencionó nombres, pero sus palabras evocaban inevitablemente a una cultura real donde la apariencia siempre había prevalecido sobre la felicidad personal. Su confesión no solo hablaba de su vida, sino de un patrón que parecía repetirse generación tras generación en la monarquía. Su voz se quebró especialmente cuando recordó, sin nombrarla directamente, a su cuñada, la princesa Diana. Fue como si, por fin, reconociera las heridas que Diana había llevado consigo hasta el final. Heridas nunca cicatrizadas del todo. Hay dolor en la honestidad, admitió Ana. Pero existe un dolor aún mayor en fingir. Y quizás haya llegado el momento de reconocer que la corona no siempre ha sido bondadosa con quienes la han llevado sobre sus hombros. El impacto fue inmediato. Algunos asistentes agacharon la cabeza incapaces de sostener la crudeza de sus palabras, mientras otros se enjugaban lágrimas. No porque las revelaciones fueran completamente nuevas, sino porque jamás un miembro tan importante de la familia real las había pronunciado públicamente. Lo que antes eran simples rumores se convirtió de pronto en un reconocimiento innegable, una confesión que reabrió viejas heridas. La noticia se propagó más rápido que cualquier anuncio oficial en la historia reciente de la realeza. En cuestión de horas, las televisiones británicas reproducían una y otra vez la frase más controvertida: «Nunca amé realmente a Diana». Los titulares de los periódicos la llevaron a primera plana, mientras los programas de debate hervían con discusiones acaloradas.
Las redes sociales se incendiaron con reacciones encontradas: incredulidad, simpatía, indignación. Para la mañana siguiente, el país entero estaba sumido en una tormenta mediática y emocional, como no se había visto en décadas. Ante el Palacio de Kensington, los ciudadanos comenzaron a dejar flores y velas. No por Ana, sino por Diana. Muchos describieron aquella atmósfera como un regreso al verano de 1997, cuando la trágica muerte de la princesa del pueblo dejó una herida imborrable en la nación. Los comentaristas coincidieron en que, sin proponérselo, Ana había hecho brillar aún más el recuerdo de Diana, su compasión, su sonrisa y su resiliencia. Para algunos, aquella confesión fue una validación definitiva de lo que Lady Di siempre había sostenido: que su vida en palacio había estado marcada por la falta de amor y la frialdad de la institución. La reacción del palacio y la incertidumbre del futuro. Mientras tanto, en Buckingham la respuesta fue mínima. Un breve comunicado, prudente y ambiguo, sin disculpas ni explicaciones. Los rumores de reuniones de emergencia a medianoche y de asesores intentando contener la tormenta solo avivaron la especulación. ¿Qué pensaban Guillermo y Enrique al escuchar palabras tan duras sobre su madre? Ninguno se pronunció, pero fuentes cercanas aseguraban que el dolor era profundo. Los recuerdos de aquella imagen icónica, dos niños siguiendo el féretro de su madre rodeados de un mar de flores, regresaron a la memoria colectiva, ahora acompañados por la confesión de Ana. El país lloraba una vez más, no solo por Diana, sino por el impacto que estas palabras podían tener en sus hijos. Ex colaboradores y amigos de la princesa del pueblo también hablaron. Recordaron sus luchas, sus repetidas afirmaciones de que éramos 3 en el matrimonio. La confesión de Ana, de algún modo, parecía dar validez a aquellas declaraciones. El legado de Diana se engrandecía, mientras la imagen de Ana quedaba empañada por la crudeza de su sinceridad. Manifestaciones comenzaron a aparecer frente a las puertas del palacio. Algunas pancartas proclamaban: «El amor no es deber». Otros pedían directamente la renuncia de Ana a sus funciones, asegurando que solo la nueva generación podría restaurar la confianza del pueblo en la monarquía. Sin embargo, también hubo quienes interpretaron su honestidad como un posible punto de inflexión. Sería este el inicio de una nueva era donde la supervivencia de la monarquía dependiera de hablar verdades dolorosas, aunque costaran credibilidad. Lo único claro es que el eco de esas palabras no desaparecerá pronto. Desde Londres hasta Sydney, el mundo entero se pregunta si el precio de la corona fue la felicidad de Diana, y si la familia real podrá recuperarse alguna vez de una verdad revelada demasiado tarde. Ana y Diana, dos caminos opuestos bajo el peso de la corona. Dentro del palacio, muchos allegados solían comentar que la princesa Ana, a diferencia de sus hermanos, jamás se dejó arrastrar por el escándalo. Su imagen permanecía firme, imperturbable, incluso cuando la prensa buscaba grietas en cada gesto de la familia real. Sin embargo, las dudas siempre estuvieron presentes. ¿Era ese estoicismo un signo auténtico de fortaleza, o más bien una estrategia de supervivencia? Al no mostrar nunca debilidad, Ana evitó ser devorada por la misma vorágine mediática que terminó por destruir a Diana. Y aún así, resulta inevitable preguntarse si ese silencio no fue también una prisión construida por ella misma. Hoy en día, Ana recibe alabanzas como la integrante más trabajadora de la realeza. Su agenda está repleta de compromisos oficiales, año tras año, sin apenas pausas. Pero tras esa reputación intachable, existe una historia mucho menos contada, marcada por sacrificios constantes. ¿Eligió ella ese destino libremente? ¿O fue un camino impuesto desde mucho antes de que pudiera decidir por sí misma? La monarquía necesitaba en ella a alguien confiable, firme, prácticamente irrompible, y Ana respondió a esa expectativa. Pero, ¿a qué precio personal? Los cuentos de hadas reales jamás fueron reales, y la trayectoria de Ana es una prueba de ello. Bajo el resplandor de los banquetes de Estado, las fotografías públicas y las recepciones diplomáticas, se oculta una mujer que, al igual que Diana,
Soñó alguna vez con amor, risas y una vida sencilla. Sin embargo, terminó unida a una institución que exigía entrega total y devolvía muy poco a cambio. Los cuentos de hadas se desvanecen cuando el peso de la corona se instala sobre los hombros. De los sacrificios silenciosos de Ana a los sueños rotos de Diana, la escena real ha escondido más de lo que ha mostrado. La ilusión hecha añicos. El brillo del matrimonio de Diana prometía un cuento perfecto, demasiado hermoso para ser cierto. Millones de espectadores en todo el mundo siguieron su caminar hacia el altar, convencidos de que la felicidad eterna la esperaba tras las puertas del palacio. Pero lo que ocurrió más allá de esas puertas fue muy distinto al sueño que el público había imaginado. La princesa, que parecía destinada a la dicha perpetua, se encontró atrapada en un matrimonio dominado por silencios, anhelos insatisfechos y un amor que siempre parecía estar fuera de su alcance. Aquellos que esperaban calidez en los muros reales empezaron a preguntarse, ¿en qué momento se torció todo? Tal vez la respuesta se hallaba en el choque inevitable entre los deseos personales y las exigencias implacables de la institución. Ana, siempre leal a su deber y al peso de la tradición, cargaba sus propias batallas en silencio. Pero había una verdad innegable. Diana jamás se sintió plenamente amada como lo había esperado. Rumores persistentes hablaban de vínculos emocionales más allá del matrimonio, de sombras que la dejaban vulnerable y sola, incluso rodeada de lujos y títulos. Y el mundo entero lo percibía. Para la prensa, Diana no era únicamente una princesa, sino un fenómeno mediático. Cada uno de sus pasos, cada vestido, cada gesto efímero se convertía en material de portada. Las cámaras se encendían, las revistas agotaban ejemplares y las cadenas de televisión multiplicaban su audiencia gracias a su presencia. Pero detrás del espectáculo público, Diana se desmoronaba. La soledad pesaba en su espíritu, y con ella llegaron luchas demasiado dolorosas para ocultarlas eternamente. La batalla silenciosa de Ana. Mientras Diana se convertía en la princesa del pueblo, querida por su calidez y su cercanía, dentro de la institución era percibida como una pieza esencial para mantener vivo el encanto de la monarquía. Su dolor era visto como un inconveniente, sus lágrimas como algo que debía esconderse. Las imágenes cuidadosamente preparadas, paseos de la mano en jardines, vacaciones familiares perfectamente orquestadas, sonrisas radiantes en las escaleras del palacio, ofrecían una ilusión de armonía. La realidad, sin embargo, estaba hecha de noches de llanto, súplicas ignoradas, y la sensación de estar atrapada en una jaula dorada. El contraste resulta escalofriante. Para el mundo era un icono luminoso, pero en el corazón del palacio se sentía invisible. ¿Estaba casada con un hombre o con una institución que exigía más de lo que cualquier ser humano podía entregar? Y si ese era el precio de ser real, ¿cómo consiguió Diana cumplir al mismo tiempo con sus deberes de esposa y de madre, equilibrando lo que el mundo esperaba de ella con el dolor que sufría en silencio? Ana, por su parte, también libraba su propia batalla, aunque eligió un camino distinto. Mientras otros buscaban simpatía o popularidad, ella se aferró a la disciplina, la sobriedad y el trabajo incansable. Rara vez pidió comprensión, pero eso no significa que estuviera libre de tormentas internas. En su silencio se acumulaban dudas y preguntas. ¿Podía el deber dejar espacio para la paz personal? ¿O la felicidad estaba destinada a existir únicamente lejos de los muros reales? Ana volcó su energía en causas que realmente le importaban, no para mejorar su imagen, sino porque reflejaban la mezcla de fuerza y compasión que definía su carácter. A diferencia de otros, no fingía empatía para las cámaras, la transmitía con naturalidad, incluso cuando intentaba restarle importancia. Esa franqueza, esa honestidad sin adornos, le valieron tanto respeto como críticas. Era vista como demasiado directa, demasiado inflexible, incluso una amenaza para el equilibrio de una familia que vivía de apariencias y jerarquías. Diana y Ana. Dos legados. Una misma pregunta. Diana dejó un legado marcado por su humanidad.
Sus gestos de compasión, como estrechar la mano de pacientes con SIDA en una época dominada por el miedo o caminar entre minas antipersona en zonas olvidadas, se convirtieron en actos de rebeldía más poderosos que cualquier discurso. Ella se negó a ocultar sus grietas y con ello mostró al mundo que la vulnerabilidad podía ser también una forma de fuerza. Su legado sigue vivo no solo en sus hijos, Guillermo y Enrique, que aún hoy hablan abiertamente de dolor y salud mental, temas impensables en la corte de antaño, sino también en el cambio de tono de la propia monarquía. La apertura a mostrar emoción, la disposición a reconocer imperfecciones, todo puede rastrearse hasta la valentía de Diana de no esconder sus cicatrices. Ana, en cambio, representa otra forma de resistencia. No buscó el afecto del público ni cultivó la imagen de princesa de cuento. Fue, y sigue siendo, la columna de acero de la monarquía. Disciplina, lealtad y constancia. Algunos dirían que Diana fue el corazón de la institución, mientras que Ana fue su espina dorsal. Y quizá ambas cualidades sean imprescindibles para que la corona sobreviva. La calidez que conecta y la firmeza que sostiene. El interrogante persiste. ¿Qué legado es el que realmente moldea hoy a la monarquía? ¿La compasión que derribó muros o la determinación que los mantiene en pie? Tal vez la respuesta se halle en la tensión entre ambas mujeres. Un contraste que revela que detrás del brillo de los diamantes y las ceremonias no hay cuentos de hadas, sino historias de sacrificio, silencio y humanidad.